Hey, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un episodio más de ¿Qué huele con los negocios? Selene, Edith, ¿cómo están? Hola. Hola, muy bien. Muy bien, un gusto estar aquí otra vez para platicar otro ratito. Una semana más. Una semana más, ¿qué tal la semana? Muy buena, estuvo muy ¿Sí? interesante, sí. Mucho trabajo, muchos proyectos. Así es, y traemos Con mucho temas muy movimiento. interesantes también, ¿no? Sí, en este episodio número 1, no nos extinguimos, lo logramos, episodio número 1. Sobrevivimos. Hoy traemos un tema que está ligado muy padre a todo lo que es el tema de marketing de contenidos, que es muy una rama del marketing digital y de los negocios que muchos dejamos o pasamos por alto y hoy en día está recobrando o retomando un gran valor, ¿no? Dentro de este tema de hacer negocios. Entonces, para ello, hoy tenemos un gran invitado, gran talento, David Jurado. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes y pues vamos a hablar un poquito de los títulos. Cabe mencionar que David es, especialista en todo este tema de marketing de contenidos, ha estado trabajando en la parte editorial, en revista, en dinámica empresarial. La verdad, ahí es un gran talento y compañero, también cabe mencionar, destacar, que nos ayuda mucho en todas esas estrategias de contenidos. Entonces, hoy la intención de que esté David aquí con nosotros, si les parece, es para que nos vaya explicando un poquito de todo este tema, ¿no? Que nos ilumines. Y dentro de, ya entrando en materia de lo que es el marketing de contenidos, algo muy destacado, que es lo que vamos a platicar hoy, es cómo hacer titulares llamativos, porque es lo que hoy está como pegando mucho en todas las estrategias, ¿no? ¿Ustedes cómo han visto todo este movimiento de títulos? En tema de redes sociales, en tema de estrategias de comunicación, canales de comunicación que vimos. Sí, justo lo que platicábamos el episodio pasado, que era de los canales de comunicación y cómo es importante irlos segmentando. O sea, ahí entra mucho esta parte de los títulos llamativos justamente, ¿no? Porque cómo es importante tener como este gancho y esta llamada a la acción como muy certera para ciertas acciones que tiene que hacer el cliente, ¿no? Creo que tú eres como el especialista en esa parte de poder engancharnos, porque incluso luego cuando nos manda algo, no sé, por correo o luego que te escribe por el chat que tenemos, o sea, sí es como, ay, como que sí te genera esa sensación de curiosidad, ¿no? Para que abras el mensaje rápido, entonces... Utiliza mucho padre. clickbait, David, con Claro, Sí. para nada. ¿Ya viste lo que se te olvidó mandar? Y yo, ¿qué se me olvidó? ¿Sabías que tienes 2 horas para...? Sí. ¿No? Casi. Si no me mandas esto, mueres. Bien Ya, no es cierto. extremo. Pero Es sí, super clickbait, pero ¿no? sí hay titulares así, sí se los encuentran Sí. de repente. Oye, y en tema de redes sociales, ¿qué tan importante tú consideras que destaca todo este tema del marketing de contenidos, pero específicamente en los titulares? Digo, para que te nos explique un poquito, David. Es muy importante porque cada red es diferente. Entonces, por ejemplo, en Facebook lo que predomina también mucho son las imágenes, tanto el texto como imágenes. Entonces, si la imagen te llama la atención y tiene un título llamativo, ya empiezas a leer todo el texto que viene en la publicación. Lo mismo pasa en Instagram, que son más fotografías, pero si llegas a ver algún carrusel, si el primer título te llama la atención, es como con lo que te sigues. Y en la parte, por ejemplo, de TikTok, si estás viendo el video, muchas veces sí te llegas a ver cuál es la descripción del video, entonces eso te ayuda muchísimo y creo que el título es lo más importante de cualquier publicación. Sí, y en YouTube también se utiliza mucho justamente el tema de los titulares en las miniaturas, ¿no? Ajá, Sobre exacto, todo se utiliza sí, mucho en las sí, miniaturas. también. En TikTok se utiliza mucho, ¿no, David? Sí. Creo que lo has visto. Oye, David, pero bueno, platícanos entonces, ¿qué es un título llamativo? ¿De dónde viene esta parte del título llamativo? ¿Dónde lo has visto? ¿Dónde se implementa? ¿Qué hay que considerar? Pues se implementa en todos lados, o sea, prácticamente en todos los canales tienes que utilizar títulos, ¿no? Porque es como la ventana principal. O sea, es lo primero que ve la gente, ¿no? Cuando tú ves un libro en una librería, valga la redundancia, lo primero que ves de un libro es el título, ¿no? Y la portada, obviamente, la imagen. Entonces, como ese conjunto. Si estás buscando en internet, lo primero, un artículo, el título. En TikTok, como dicen, antes de ver como el contenido, te sale la miniatura con el título. En YouTube, igual, título. Entonces, pues el título es como lo principal, es lo que te dice lo que vas a ver, ¿no? Entonces por eso es tan importante el título, porque si el título no te dice qué vas a ver o no te llama la atención, pues simplemente vas a pasar de largo. Y sobre todo, pues como en el contexto actual, donde todo es como inmediato, todo es como un bombardeo constante de información. O sea, tú entras a cualquier red y te van a llegar 20,000 contenidos. Entonces, pues obviamente tú, depende de la red, pues tienes como ese instante como para
que te capten tu atención. Entonces, si en ese instante no lo logran, pues tú vas a pasar de largo y ya ese artículo, ese contenido, pues ya simplemente va a quedar en el olvido, ¿no? Oye, pero ¿cómo lo hacen? Porque luego, o sea, hay unos que sí son como muy certeros con el tipo de palabras que ocupan, ¿no? No sé si hay como alguna forma o alguna estructura que cuidar, o tal vez, no sé, la cantidad de palabras, o siempre poner como esa incertidumbre en el título. O sea, ¿cómo lo forman, ¿no? Es un tema complejo el de los títulos. O sea, pareciera muy fácil, pero en realidad sí es muy complejo, porque pues no hay una fórmula mágica. O sea, y depende mucho, como decía Edith, del canal de comunicación, porque no es lo mismo escribir un título, por ejemplo, para un blog, donde tienes que luego apelar mucho al SEO, y a lo mejor a veces no es como tan llamativo, ¿no? Como en TikTok, que a lo mejor es como muy sorprendente, muy, muy inmediato, sino luego en blog, pues sí es como, tienes que utilizar, no sé, tantas palabras clave, ¿no? O utilizar a fuerza un número, porque eso le va a dar como al algoritmo más peso. Entonces, sí depende mucho del canal, o sea, ya si sea para blog, para redes sociales, para TikTok, para YouTube, incluso pues, en la parte editorial de la revista, también se manejan diferentes tipos de títulos. Ahí sí a veces es como un poquito más descriptivo, no es tan llamativo. O incluso también, por ejemplo, en literatura, o sea, también los títulos literarios son muy diferentes, porque ahí sí a veces es como más juego de palabras, más metafóricos. Entonces, pues sí, depende mucho del canal que tengas y el público al que te dirijas. Pero, por ejemplo, Perdón. En revista el título tiene que ser más largo que en redes sociales. Por ejemplo, yo siento que en redes sociales los títulos son mucho más cortos, que es como las 10 cosas de... o los 10 secretos de tal artista. Y siento que en una revista, como estás hablando de un tema en específico que sí se va a desarrollar, pues debe ser un título más largo, ¿no? Pues más descriptivo, más que nada. Por ejemplo, no sé, la trascendencia del entrenamiento en tus objetivos fitness, por ejemplo, ¿no? O sea, es como más descriptivo. Y, por ejemplo, si te fueras para TikTok, pues sí tiene que ser como más... o para redes sociales, como mucho más directo y más llamativo. O sea, como de... así lograrás resultados... 5 pasos para lograr resultados en tus ejercicios, ¿no? Entonces, como que tiene esas variaciones. Sin embargo, o sea, sí hay como ciertas reglas, bueno, no reglas, ciertas fórmulas que puedes utilizar, aplicar de manera general como para tener un título llamativo. Entonces, pues, pueden ser muchas. Pues yo ahorita voy a hablar como de 5 en específico. Entonces, un primer punto sería identificar las palabras clave. Eso es como muy importante, o sea, porque la palabra clave te va a decir de qué es como lo más relevante para tu artículo o para tu contenido. Por ejemplo, si vas a hablar de meditación, pues es indispensable que tu título tenga la palabra meditación. O ahí se puede hacer como una investigación, ya sea en redes o en internet, para que identifiques cuáles son las palabras clave, ¿no? Qué es lo que a la gente le interesa de ese tema. Por ejemplo, en meditación, pues a lo mejor te vas a encontrar que a la gente también le interesa paz interior, mente, poder de la mente. Entonces, pues si ya tienes como esas palabras clave 3, 4, 5, pues ya las puedes como conjugar en un título para hacerlo llamativo y despertar la atención del público interesado en ese tema. Por ejemplo, no sé, el poder de la mente, ¿no? La meditación para alcanzar la paz interior. Pues ahí estás utilizando ya 3 palabras clave y ya tu contenido ya te dice de qué va a hablar y por qué es relevante para el título, ¿no? O sea, es la meditación para alcanzar la paz interior. Entonces, pues ya estás como ahí abordando muchas cosas y si te das cuenta, pues son 8 o 10 palabras, o sea, es muy conciso. Entonces, eso también ayuda mucho porque es muy directo y muy, muy conciso. Oye, David, y ahorita mencionabas, o sea, hablando de las palabras clave y todo esto que tenemos que cuidar al momento de seleccionar como lo más adecuado para poner en un título, también hace rato mencionabas algo del SEO, ¿no? ¿Cómo es que conectas como estos dos aspectos y en qué nos ayudas, ¿no? ¿Por qué es tan importante seleccionar buenas palabras clave y qué es el SEO también? Pues el SEO yo creo que actualmente es de las cosas más importantes para la creación de contenido, sobre todo en Google, bueno, y en otros buscadores. El SEO es, perdón si mi inglés me falla de repente, es Search Engine Optimization,
que es optimización para motores de búsqueda, y que básicamente consiste en crear contenido en específico para que los buscadores lo posicionen mejor en la primera página, ¿no? O sea, aquí lo ideal es como que tú aparezcas en la primera página para que si la gente está buscando un contenido determinado, tú le aparezcas en las primeras opciones y entonces eso eleva tu posibilidad de que consuman tu contenido. Tu visibilidad, ¿no? Uh-huh. Y es que el SEO conecta no solamente con el tema de Google, o sea, anteriormente era solamente con Google porque era el único motor o el más poderoso que había en términos de búsquedas, ¿no? Hoy en día los motores de búsqueda son también basados en redes sociales. TikTok aprovecha mucho esto y digo, aquí nos puedes comentar últimamente en las experiencias con los proyectos que tenemos, sí. Aplica muchísimo el tema del SEO. Porque ahí utiliza algo que se llama la indexación, que es lo que justamente dice David. Va indexando esas palabras clave de tal forma que el algoritmo pueda conectar tu contenido con las búsquedas de los usuarios, ¿no, David? Y ahí es donde ese ejemplo que mencionabas de la meditación conecta como que 3, 4 palabras, 8 en un título, y de ahí ya te permite, ¿no? Como alcanzar al público meta, ¿no? Entonces, sí el SEO es muy importante también en materia de advertising, redes sociales. Que a veces, por ejemplo, en TikTok se hacen virales palabras muy raras. Por ejemplo, antes al inicio, o sea, hace como 2 años creo, si tú metías en tu video el hashtag lentejas, tu video se hacía viral. O sea, llegaba a miles de vistas y reproducciones. Y entonces se hizo demasiado viral y las personas lo usaban. Obviamente, entre más se use, también... Sí, lo posicionas más porque la indexación va sobre esa palabra. Sí, pero sí, o sea, hay palabras random que si tú las metes en tus videos que no tienen nada que ver con tu título, se hacen virales. Que hay un poco, David, también del contenido y bueno, las keywords y toda esta parte, también lo utilizas para el famoso hashtag, ¿no? Porque el hashtag es literal es una keyword, sí. ¿no? Y tiene que ver con eso, ¿no? O sea, mi contenido puede ser, no sé, de carros, ¿no? Pero en hashtag, si yo meto la palabra lentejas, le va a ayudar a visualizar. ¿Cuál es el problema? Que la realidad es que no estás llegando a tu target, ¿no? Que es lo que platicábamos en el primer episodio en los canales de difusión. Tú no vas a llegar, o sea, sí vas a llegar a mucha gente, ¿no? Y te va a ver views, pero en realidad lo que platicábamos, pues no vas a llegar a tu mensaje al público meta. Sí, exacto, o creo que ahí lo que más le están como tirando es como de que pues a la estadística, ¿no? De tantos miles que me van a ver, igual y unos cuantos de ahí, pues chicle y pega, ¿no? Pero pues de ahí viene como también la importancia de saber decidir cuál es bueno, primero conocer, ¿no? A qué persona vas dirigida, claro. Porque evidentemente no es lo mismo, y lo platicábamos igual en el episodio pasado, de que a pesar de que somos un grupo, bueno, 4 personas aquí, cada uno de nosotros tiene como diferentes gustos, nos gusta que nos hablen de diferente manera, tenemos como diferentes formas y hábitos de consumo, entonces todo eso también creo que va como muy de la mano a lo que tienes que considerar al momento de construir un título y también como el estilo de comunicación del texto que va después, ¿no? Entonces... Sí. Toda esa parte es bien interesante. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que sean muy familiares conmigo, ¿no? De que, o sea, la parte de la formalidad no se me da mucho, no siento que conecto con las personas que llegan de que, hola, licenciada, ¿cómo está usted? No. Sí, entonces, digo, como que toda esa parte, incluso con las marcas, o sea, siento que la relación que puedes llegar a tener simplemente con un título, con un estilo también que vayas construyendo a partir de todo el contenido que vas generando, pues genera no solamente que llegues hacia un segmento específico, sino que también tengas como esta cercanía y familiaridad, ¿no? con tu audiencia. Pues ahí también parte mucho todo de tu objetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí a lo mejor un influencer que lo único que le interesa es tener miles de reproducciones, claro. Sin importar quién le llegue, entonces pues va a utilizar un título así, incluso hasta morboso o muy sensacionalista. Y pero es lo que busca. Pero si a lo mejor tú eres una marca del sector automotriz y nada más quieres llegar a la gente interesada en ese sector, pues de nada te va a servir usar la palabra lenteja, porque pues va a llegar muchísima gente que realmente no le interesa tu producto. Sí, a lo mejor tienes una moto muy lenteja. Que también es importante, ¿no? Por ejemplo, no solo es llegar a las que ya me van a comprar, sino empezar a meter como tal vez necesitas un coche, tal vez necesitas esto, ¿sabes? Entonces yo siento que hay, y también, por ejemplo, una agencia automotriz tiene diferentes modelos, entonces sí, yo creo que te empiezan a meter como yo quiero eso. Voy a trabajar para tener ese coche. Entonces, creo que sí, también es importante hacerte viral y no siempre vas a llegar a tu público objetivo, pero sí, lo mismo, o sea, tal vez de 100
uno es el que sí te va a comprar, pero los otros 99 ya les metiste la espinita de que, ay, yo el otro día vi una página de autos, Sí. es tal. Entonces yo creo que también es importante. Sí, que es meterse. mucho lo que hacen las marcas hoy hoy en día hacen mucho eso, el tener exposure a través de la probabilidad y la estadística, sabes que vas a llegar o no, y también lo mencionábamos anteriormente, que también por esa probabilidad estadística va a haber una recomendación de boca en boca, que es lo que decíamos, a lo mejor yo no soy su target, Sí. pero conozco, oye Edith, fíjate que, o en el caso de las velas que mencionabas el primero, a lo mejor a mí me llega por probabilidad, ¿no? Porque a lo mejor veo mi horóscopo en redes sociales y me liga y me llega lo del tema de velas, ¿no? A mí no me gustan las velas, pero a lo mejor le digo a Selene, oye Selene, ¿ya viste esta? Ah, mira, no lo sabía. Y a lo mejor por ahí, por estadística, el mismo contenido sí. se vuelve relevante para otra persona, ¿no? Sí, justo. Y lo utilizan mucho el tema de los titulares, por ejemplo, marcas, digo, ya más grandes como Coca-Cola, que apenas renovó también sus titulares, ¿no? Que antes mencionaba como destapa la felicidad o el sabor en familia y todo eso, y lo cambió ahora a otro titular, ¿no? Colgate hace lo mismo. O sea, utilizan mucho, no un eslogan, porque es diferente, cabe mencionar, ¿no, David? Un titular a un eslogan. Sí. Entonces, pero los titulares son muy, también las marcas de carros también lo hacen. Sí, tiene bastantes. Apuntan mucho al target, ¿no? Bueno, pero por ejemplo en SEO también se hace mucho eso, lo de variarle con estas pruebas, a veces como pruebas A/B. Entonces, muchas veces lo que se hace en SEO es, tienen un titular, lo generan, no sé, las 5 claves para llegar a tu público y lo ponen a prueba. Ya después de eso evalúan y si ven que el contenido como que no está jalando, ponen, nada más le cambian el titular, es el mismo contenido pero le cambian el titular. Y a veces hay cambios así de, puede ser de 100,000 visitas a 1,000,000 de visitas, solamente porque cambiaron el titular. Y eso se hace mucho en SEO. Entonces, a veces es el simple titular te puede dar, multiplicar hasta 10 veces o más tu exposición. Sí. Eso también lo he visto mucho en las estrategias de email marketing. No sé si les ha pasado, ¿no? De que reciben algún correo y solamente por el título que les pones dices, ay, esto ya me llamó la atención, o como que, no sé, ya te hace abrirlo, pues, Sí. ¿no? Ya después te enteras de que pues sí es un gancho bastante bien armado para que compres, y no sé ustedes, ¿les ha pasado algo Sí, así? que eso era un tema que no abordamos ahorita, el poder del titular es muy muy fuerte y es donde más se usa, creo que es en el email marketing, porque en el email marketing lo que ves es un título cuando te llega nada más un correo Sí. electrónico, o sea, no ves ni el cuerpo del mensaje, no ves ni el remitente, bueno, a veces sí, pero por spam viene como, por filtro de spam viene como hasta las imágenes, ¿no? Sí. Vienen bloqueadas. De hecho, a mí apenas me pasó, y se lo platiqué a Selene, que me llegó un correo donde decía, recuerda que tenemos una cita en un café en 5 minutos. Y yo, ¿qué? Caray. ¿Cómo que Sí. tenía una cita en un café? Siempre tenía. ¿En qué momento? Era el amor ¿Qué de mi vida. momento? Dice. Y ya lo abrí, no, era Sí. un curso. Sí, ¿y saben qué Sí. ocurrió? Entramos Lástima. las dos. Pero sí entramos. Entramos las dos ese día. Después sí. vimos que el curso no estaba tan padre, Sí. pero ya lo subimos. Pero, Pero- el tema del email marketing. Y lo era trabajamos curso muy de bien. clickbait. Oye, pero Era un curso de Caímos. creo que aquí lo importante es saber, ¿les dieron el café? No, Mm, pero ella sí tenía café Sí. Bueno, en la junta. Pero porque era, a ver, sí, ahí me gustaría como este ejemplo que está agarrando David. ¿Por qué? ¿Qué ustedes determinaron? O sea, ¿qué hilo había entre el título y la experiencia? Por ejemplo, tú que eres muy de Customer Experience, ¿cómo conectó el que te dan un café o un café en 5 minutos con el contenido o la experiencia de ese curso? Pues la intención del curso era más hacerlo, como era en la mañana, o sea, tenemos como el contexto o la predeterminación, ¿no? De que pensamos en curso y siempre decimos, no, pues cursos para adultos siempre son después de las 7, entonces esto era un concepto en la mañana, hacerlo muy fresco mientras te tomas tu café, algo muy breve, te damos información de valor y aprendes algo, ¿no? En lo que te estás tomando tu taza de café. Entonces ese era el Como la relación. Exacto, la relación que estaban manejando ahí, del estilo que querían impregnarle a esto. La verdad es que en la parte de la funcionalidad y de cómo se llevó a cabo ese curso, tenía mucho potencial. Sin embargo, hubo ahí ciertos detalles Mala en una ejecución. persona que sí causó como una muy mala experiencia para quienes estábamos escuchándola, ¿no? Ok. Entonces, Y es que aparte también el programa como tal se llamaba El Café de la Mañana o El Café Marquetero o algo así. Entonces, sí, el Sí, nombre claro. del programa tenía el café en el título. Entonces, cuando te Ok. mandan el mensaje es como, no, recuerda que tenemos una cita en un café
a las 9 en punto. Que es lo que mencionaban, ¿no? Que tu keyword va relacionada Sí. como con el tema o la marca, ¿no? Sí, y en cambio yo tenía como en mi cabeza otro ejemplo de bueno, yo entraba a uno que se llamaba Cafecito Financiero con un banco, entonces te daba como muchos tips sumamente rápidos, o sea, no tardaba más de media hora y salías con un montón de información y tenías así el especialista financiero literalmente tomando su taza de café, lo hacía muy agradable, muy ameno, la información súper digerible porque pues luego tenemos este concepto de que las finanzas son complicadas, solamente el que estudia conta o el que es experto en finanzas le va a entender, pero pues no, te digería todo súper al punto, al grano, tu listita de 10 cosas importantes que debes de saber para emprender, no sé, hablando de los títulos, ¿no? Entonces te daba como todo un cúmulo de información muy breve, muy fácil, entonces estaba muy Sí, y también retomando el comentario de David, decías que al principio que no hay una fórmula mágica, pero creo que sí hay una estructura, o sea, sí, que ya mencionabas cuáles eran como estos, pero también además de eso creo que los títulos llamativos deben de constar también de ciertos atributos, por ejemplo, que sean accionables, que generen como esa duda, que generen solución o que transmitan solución, beneficios, que sean educativos, ¿no? Que también apelen a la educación o al enseñarte algo. O sea, sí va esa composición, ¿no, David? O mucho, por ejemplo, también es como apelar a las emociones. O sea, buscar como esa interacción con el consumidor, por así decirlo. O sea, entonces es como, pues ya sea apelar al miedo, a la felicidad, a la duda, a la intriga. Entonces ahí, pues dependiendo ya tú de a lo que quieras apelar, pues puedes utilizar el título, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres despertar miedo sobre algún riesgo, como de esto te podría pasar si no declaras tus impuestos, ¿no? O podrías perder tu empresa si desvías recursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende, también se apela mucho como a las emociones. Entonces, por ejemplo, también como me comentabas, o sea, de que hay como mucho de estos títulos gancho, que es como lo que buscan es despertar la curiosidad. Entonces es, por ejemplo, ahí no son fórmulas así tal cual, pero sí hay como estructuras. Entonces, por ejemplo, una puede ser lo que no sabías y ya ahí tú pones como tu tema. O otra podría ser, te diriges como a un público en específico, ¿no? Si tú eres amante de los coches, tal cosa te interesa. O sea, entonces ahí tienes como esas estructuras ya prehechas que tú nada más puedes como ya complementar con tu información que quieras transmitir. Los listados o números también, ¿no? 5 cosas que no sabías. Sí. De hecho, en SEO... El top 10 de no sé qué, eso es como muy, muy socorrido, ¿no? En las estrategias de... Sí, de hecho, en SEO, una de las claves que te dicen es los títulos, los números llaman mucho como la atención al algoritmo. Mucho de números. Pero es más como el 3 y el 5, ¿no? Porque creo que el 3 es muy conciso de, ¿cuáles son? Sí. 3 principales ventajas de tal cosa, de bajar de peso. Sí, incluso eso es también para la mente, ¿no? Porque es... O sea, si tú a la mente le dices los 20 beneficios de tu mente... Es mucho. O sea, porque... Mucha información, lo voy a leer. Realmente, pues, digamos como que el cerebro lo que siempre busca es optimizar. Entonces, lo que quiere es algo, pues, concreto y muy fácil de digerir. O sea, si tú en tu título le pones una promesa de algo que no lo entiendo, no lo va a asimilar o entender, o le va a llevar mucho trabajo como comprenderlo, pues va a decir, no, sabes que no me interesa. Entonces, mejor si le dices las 3 claves para atraer público, ¿no? O las 3 claves de un título llamativo. Pues oye, yo quiero saberlo, ¿no? O sea, nada más son 3, pues muy rápido y muy fácil. De hecho, esas palabras también se recomiendan mucho en los titulares. O sea, palabras como sencillamente, fácilmente, simple, rápido. 3 simples pasos para bajar de peso, ¿no? Cómo aumentar masa muscular rápidamente. O sea, eso apela mucho incluso como tú como consumidor. O sea, al cerebro le gusta leer que algo lo vas a lograr fácilmente, rápidamente, de manera simple. A veces es un poco de clickbait. Sí, es muy engañoso. Que de hecho creo que es un tema pues muy, muy interesante el clickbait. Porque sí es como una frontera, es una línea muy difícil de
Es como una línea delgada, ¿no? Es Entre la falacia y lo que Y lo sí real. está dentro de Sí, lo que sí entonces, puedes hacer, sí. ¿no? Sí tienes que tener mucho cuidado en no caer en el clickbait. Porque de hecho incluso también en SEO, perdón, hablo mucho del SEO, pero pues en el SEO si tú utilizas clickbait está Penalizado. muy penalizado, muy Sí. penalizado. ¿Por qué? Porque para el buscador identifica que realmente lo que tú estás diciendo que es tu contenido no es tu contenido. Exacto. Entonces eso pues es como un engaño al consumidor y eso un buscador está diseñado específicamente para que cuando una persona tú buscas, encuentres lo que quieres. O sea, eso es lo que un buscador... O sea, si tú buscas cualquier cosa, el buscador te va a decir, estas son las mejores opciones. Y si por ahí sale un contenido que no es lo que estás buscando, eso va mal para Para la marca. el diseñador, para el buscador. Entonces, eso está muy penalizado. Entonces, sí es como una línea muy delgada que debes de cuidar. Sí, pero a pesar de eso, de que está penalizada, sí hay muchas marcas o muchas, no sé, espacios o páginas que recurren a eso, ¿no? A mí me pasó apenas con la última noticia, no sé si la vieron, de Helmut Marko, el de Red Bull Racing, Ujú, ¿sí? sí. De que hizo sus comentarios medio fuera de Contra lugar, Checo. ¿no? Contra Checo Pérez. Y vi el titular así como de que la FIA hace acusaciones fuertes contra Red Bull y contra Helmut Marko. Y entras y era así como de que no, pues sí, hicieron un comentario, pero no dijeron nada y dijeron después de que él ni siquiera pertenecía. Pero ya entraste, tal cual. ya, Claro, ya les di ya la le metiste vista, ¿no? tráfico, ya le diste el Sí, view, ¿no? A ya ese les di la contenido. vista y todo. O sea, salen como en las primeras búsquedas, ¿no? Y los primeros Sí. titulares. Y todo el mundo comentando abajo. O sea, genera como también mucha Es que, interacción, ¿no? es que ahí está como digamos como el truco, la clave, como saber jugar en esa línea. O sea, porque pues el clickbait es útil, pero siempre y cuando sepas cómo estar en esa línea. O sea, por ejemplo, a lo mejor sí hicieron una declaración muy polémica, por ejemplo, que a lo mejor él dijo, Checo no está al nivel, en algún lado, o sea, pero lo dijo. Entonces tú ya en tu titular, pues pones nada más esa parte. Y ya desglosa la noticia como realmente Y a lo mejor pasó, si lo lees completo, pues dices, Sí. lo dijo, pero pues estaba completamente fuera de contexto, pero tú no estás mintiendo porque Ok. tal cual lo dice, ¿no? Ujú. Entonces es mucho eso, o sea, como que te digo algo muy llamativo, pero no te estoy mintiendo porque Ahí viene. ahí viene. Sí, sucedió. Ujú. O te estoy poniendo como ciertas condiciones para que se dé, pero no te estoy mintiendo, ¿no? O sea, no se me ocurre ahorita otro ejemplo. Pues es como lo hacen muchas marcas en su contenido de empaques, ¿no? Que te dice sugar free, ¿no? O, no, cero colesterol. Y abajo viene el asterisco Ajá, sí, chiquito sí, sí. Ajá. y dice recomendado por el consumo no sé qué, pero sí lo tiene, ¿no? Sí, sí. O sea, es como Sí. que siempre el clickbait siempre yo lo veo como, y además tiene un asterisco ahí como que considéralo. Ajá. Ya, consúmelo bajo tu propio riesgo. Tiene las letras chiquitas. Sí, o sea, como que eso es mucho el O por clickbait, ejemplo, ¿no? ya se me ocurrió, puede ser, no sé, beber mucha agua podría dañar tu riñón, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser como un titular. O beber mucha agua podría causarte la muerte incluso, ¿no? Aunque sea. Entonces eso es algo que te despierta mucho morbo, mucha curiosidad. Y a lo mejor ya cuando empiezas a leer el artículo, el contenido, pues se refiere como a tomar mucha agua De río. de río, del grifo, ¿no? De O- mar. Del Ajá, mar, sí, o mucha agua con edulcorante, por ejemplo, ¿no? ahogarse, por Sí. ejemplo, Ajá, ¿no? o sea, Yo creo que ahí sí. entonces es como, no te está mintiendo, pero te da como información descontextualizada o nada más Sí. como parcial, por así decirlo, ¿no? Pero tú como tal no estás mintiendo. Cuando sí realmente ya estás mintiendo, pues ahí sí ya es un clickbait pues a veces muy descarado. Sí. Ujú. Oye, yo quisiera hacer como un paréntesis para que también nuestra audiencia sepa la importancia, porque a lo mejor voy a decir, pero yo cómo aplico esto, los titulares, o sea, porque luego a las marcas de verdad que se les olvida que esto nace de una estrategia de comunicación, es parte de su plan de comunicación cuando están haciendo todo su modelo, su canvas, todo eso, ¿no? En qué canales, que es lo que hablamos, las fases de difusión, y en cada fase de difusión o canal de difusión debe haber un contenido, ¿no? Llámese un email marketing, llámese una página web, llámese una red social. ¿Y cómo lo aplica? Ahorita que hablamos del clickbait y todo esto, y hablabas algo muy importante del SEO, a ver, para que tengan un contexto, David, de lo que dices del SEO es,
sí no es lo mismo llevar un mensaje en una red social de TikTok, por ejemplo, que ahí sí tienes que utilizar como esto muy rápido, puntual, un poquito ahí cayendo entre el clickbait, no el clickbait, el SEO. Pero, por ejemplo, si tú tienes un e-commerce, por ejemplo, tú debes de tener como consciente que tus titulares deben apelar por ejemplo, en Google, ¿no? Una estrategia de que el SEO te posicione para que el contenido que tú estás mencionando, como el top 10 artículos para hacer senderismo, por ejemplo. Pero si alguien le pica y llega a tu página web o a tu tienda de e-commerce y no tienes productos de senderismo o no hay un top 10, ahí es donde dice David a lo que se refiere, que te penalizan y lejos de posicionarte te van a ir bajando hasta que estés en los últimos lugares. Entonces ahí es el match donde hace tu contenido que trabajas en tu landing page o en tu página web con lo que estás haciendo de los titulares para una campaña de advertising, redes sociales o titulares de algún artículo, un blog que te va a redirigir tráfico, ¿no? Sí. Entonces creo que es muy importante eso que lo consideren nuestros amigos o los audioscuchas, que tienen que aplicar una correcta estrategia de titulares a su estrategia de marketing de contenidos o de inbound marketing, ¿no? Sí, porque incluso hay empresas que lo usan tan seguido que tú ya sabes que va a mentir, o sea, ya sabes que la información no va a estar ahí, y entonces ya ni siquiera le das clic, y creo que la página o el posicionamiento de la página también va decayendo, porque los usa tanto que la credibilidad ya de hecho, por ahí hay una frase que dicen, el clickbait es pan de hoy, hambre de mañana. O sea, tú lo utilizas, hoy vas a tener 100,000 vistas, 100,000 reproducciones, pero obviamente la gente al ver que ese contenido no es lo que estaba esperando o que estás mintiendo, pues a la larga no te van a seguir. Entonces vas a tener muchas vistas, pero es gente que no se va a quedar contigo. Entonces que entró, vio y se salió luego. Que eso sí aplica, o sea, no es malo, porque sí aplica a una estrategia de lo que comentaba. Si eres influencer y lo único que quieres es exposure, pues ahí sí la aplicas, ¿no? Para que te dé tráfico y view. O si eres una página masiva como estas de noticias, que luego hay portales de noticias que bien así, bien bizarros, ¿no? Sí. Y lo único que hacen es generar mucho tráfico. Porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué les conviene generar tanto tráfico? Porque esos portales son parte de algo que se llama la red de display de Google o la red de display que hacen. Que entre más tráfico tengan, ellos en sus portales cuelgan marcas. Entonces, entre más gente tengan, ellos le pueden dar más exposición a su red de display de asociados. Entonces a ellos no les importa si el contenido es como el más suculento y puntual, ¿no? A ellos les gusta generar mucho tráfico para que el display o el marketing de afiliados pues, se dispare, ¿no? El famoso el link building o los links de esa red de display. Por eso es que ahí proliferan estos sitios, ¿no? Ahí sí, no, incluso hasta de noticias ahí. O de pues, también temas de repente medio turbios. De repente. Sí, que dices, ay, ¿cómo llegué aquí? Que está leyendo la noticia de Checo Pérez y ya terminaste viendo y de repente la nota roja, ¿no? Ahí de, no. Bueno. Que nota roja, yo siempre he dicho, y quien me conoce, colegas, siempre lo he dicho, o sea, a mí mándenme su currículum los que escriben los de la nota roja, del diario Alarma, ¿no? No, esos son... Que se echan ahí un juego de palabras para hacer un titular de repente hay un accidente, un decapitado y de repente, pero aquí otra cosa, ¿no? Como que juegan mucho, ¿no? Con las palabras. Sí. De hecho, hay una de un viejito, bueno, se me queda mucho, de un viejito que se murió en un motel. Y entonces, el título era Se vino y se fue. Top of Mind. Sí. ¿Qué hizo ese titular? Sí. Top of Mind, ¿no? Sí. Ese es el poder de un título que se te queda grabado. Pero la nota sí era sobre eso. Buenísimo. No te mintieron. Sí, ¿no? Bueno, quién sabe, pero ahí estaba. La información estaba. Ahí estaba. Sí, es muy poderoso el tema todo de los titulares, ¿no? De hecho, hay que ser creativos también. Hay que ser muy creativos y originales. Entonces, pues, se pueden usar juegos de palabras, incluso metáforas. No sé, por ejemplo, los 10 pecados capitales de... Entonces, no estás diciendo tal cual como errores, pero pues lo estás dando a entender. Entonces, sí, que es algo que está mal. Entonces, estás haciendo como... No. Lo estás haciendo de otra forma diferente que a lo mejor pues a la gente le genera más impacto leer pecado que error, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es la misma, pero básicamente nada más utilizar una palabra u otra ya genera un efecto diferente como en el lector. Sí, porque también en tus búsquedas ves 10 errores, 3 errores, y ves una que dice 5 pecados, a ver. O sea, también te diferencia soy un pecador. Vamos a ver. Me interesa. like.
Sí, Estoy haciendo bien. que está muy enfocado a los gustos de... Es que es muy importante. Hoy lo vemos mucho en tema de redes sociales. O sea, está súper casadísimo con los algoritmos que son tan hiper personalizados que van directo a tus búsquedas, porque tú pensarías que solamente es porque estás en Instagram, ¿no? Por ejemplo. Y además, lo que no sabemos es que si tú desde un celular, tú metes búsquedas en Mercado Libre, en cualquier sitio o cualquier lado, esa data se interpola con todas tus aplicaciones. Y por eso que te salen, por eso mucha gente dice, es que me está escuchando el teléfono, ¿no? Sí, o sea, sí también te está escuchando, pero se conecta toda esa información para buscar justamente contenidos y titulares que sean llamativos, llámese en una red social, en una plataforma de compras, en todas tus aplicaciones, ¿no? En tu entorno digital. Por lo mismo de que pues, el buscador quiere darte lo que tú necesitas. Exacto. En el buscador pueden ser tanto palabras como frases, ¿no? Completas. Sí, Porque es lo bueno, que ahí realmente en te SEO está ya dando. tiene una explicación muy técnica, que son short, ¿no? Long tail y bueno. Sí. Sí, ya. Y luego hay concatenaciones, ¿no? Que es esta, luego un signo de más o corchete, o sea, puedes ir desde búsquedas tan simples hasta súper particulares, ¿no? Sí, por ejemplo, a lo mejor si tú tienes una florería, ¿no? Y tú en tus palabras claves florería, pues compites con 20,000 negocios que son florería. Entonces es muy difícil que si tú apenas estás empezando, no vas a salir en las primeras páginas. Entonces ahí lo que te recomiendan es como esas long tail keywords, como palabras más largas, y a lo mejor tú ya puedes utilizar florería de flores flores amarillas. De flores amarillas para septiembre. Para septiembre, ¿no? Entonces si una persona especifica flores amarillas para septiembre, tú le vas a aparecer ahí, en lugar de ya de las otras florerías. Entonces ahí es la importancia como también de utilizar estas palabras clave para tú posicionar exactamente tu tipo de contenido. Muchas veces también la ubicación es importante meterla en ahorita justo que ibas a decir eso, la clave del keyword de cuando dices florería Puebla, pero igual, o sea, ahí compites con un dato geográfico muy amplio. Sí. Algo que, un hack que les pasamos, que muchos omiten cuando posicionan palabras o keywords, es que no posicionan la palabra cerca de mí. O sea, si tú pones, por ejemplo, en tu subasta de titulares en Google y pones florería cerca de mí, o sea, así como lo dices de long tail, esa es con la que más vas a conectar, porque la gente cuando se mete a un buscador, sobre todo en Google, ¿no? Como, ¿dónde comer cerca? O dónde florería cerca de mí, o regalo cerca de mí, o sea, como que, porque somos flojos, sí. O sea, es como lo más cerca de mí, sí. Y esa es una palabra como long tail, ¿no? Que nos puede aplicar y aplica muy bien al SEO. Y de hecho, pues también es un buen consejo, como tú ponerte del lado del consumidor, del usuario. O sea, tú como buscarías. Ajá, o sea, yo como buscaría, ¿no? ¿Cómo busco ese tipo de servicios? Sí, de hecho sí. O sea, para la si yo fuera una flor amarilla. Sí, o sea, tú no buscas, ¿dónde puedo encontrar una florería que me brinde flores amarillas, ¿no? Tú vas a buscar por palabras clave. O sea, florería cerca de mí, florería, flores amarillas. Entonces, pues también esas son las palabras. Tú tienes que ponerte ahí yo como lo buscaría, o buscas cómo lo está buscando la gente, y ya en función de eso pones tu titular. Sí, o el dónde comprarlo, como ese verbo que quieres hacer, o buscar, o comprar, o investigar, o comer, o sea, como que todos esos verbos también te ayudan mucho como a aparecer en las primeras acciones, motores de búsqueda. Por ejemplo, cuando haces una revista impresa, los títulos. Ajá, por ejemplo, hay mucha diferencia, eso también se maneja mucho como en el área de periodismo, o sea, sí hay una diferencia como entre lo digital y lo impreso. Porque tú ya cuando compras una revista impresa, tú la estás comprando porque ya estás interesado en el contenido. Entonces, pues, ya estás como condicionado a que le vas a prestar atención a lo que estás viendo, ¿no? Sí, claro. O sea, ya compré esta revista, pues ya estoy decidido a que voy a leer este artículo, por ejemplo. Y cuando estás como lo digital, pues no, o sea, es como nada más tienes un instante porque pues, apareces ahí en las búsquedas. Entonces, sí, a lo mejor lo impreso sí puedes utilizar como titulares a lo mejor más informativos, más descriptivos, pero sí lo digital es mucho más directo. Más descriptivos porque no sabes si sí va a venir eso, o porque tú sabes que vas a leer ese tema en específico.
Sí, ok, o volvemos a lo mismo, o tienes que manejar titulares muy sensacionalistas, muy amarillistas, Sí, para poder captar la atención del semáforo. sí, sí. Estás en el revista. semáforo Ok. y está la revista en el puesto de periódico, o vas caminando y lo que llama es ese clickbait impreso, ¿no? Como TV Notas, Por ejemplo. los chismes. Los chismes ahí de la farándula y todo eso, Claro ¿no? que Que es sí. mucho lo Sí. que se abusa. Pero en una revista más bien, también dependiendo de qué tipo de Sí, contenido, de contenido. es como dice David, pues ya la compraste, ¿no? O sea, ya Ya es sabes como qué que, oiga, es lo esto que no va, viene ajá. en la Ajá, revista, sí. devuélvame Ah, mi sí. dinero, ¿no? Pero ahí es O sea, menos común que no venga el contenido que realmente estás promocionando, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Por ejemplo, si en la revista vienen 10 trucos para aprender a hacer mayonesa Ujú. y en la revista no vienen los 10 trucos para hacer mayonesa, o sea, sí No, pues tienen ya que te venir, estafaron, ¿no? ya te Ajá. estafaron. Sí. No, O sea, en la ahí revista sí tienen que sí es venir, muy- sí, claro. Sí, o sea, pero es un título como muy descriptivo. Sí. A lo Sí, tiene que mejor, ser más formal. si a lo mejor vas para TikTok, o sea, podría ser como, esto le hace la mayonesa a tu cuerpo, ¿no? O así prepararás la mejor mayonesa. Ujú. O sea, es como mucho más... Qué bonito ejemplo, la mayonesa. Sí. Ajá. ¿Cómo se le ocurrió? Y es que así hay muchísimos ejemplos, o sea, creo que hoy en día cualquier tema que esté de boga, como decía las lentejas, así como este ejemplo de mayonesa, o sea, hay lo del café, o sea, De todo. hoy en día creo que puedes posicionar, creo que es de las ventajas y bondades de trabajar en el entorno digital, y es lo que está sustituyendo mucho a lo impreso, porque pues puedes posicionar, puedes competir por palabras clave, y ahí es una importante, digo, tú lo ves, Eddie, o sea, para ti Sí, el todos tema los de días. contenidos es fundamental para poder gestionar una campaña de comunicación en redes sociales, y a mucha gente se le olvida eso, o sea, si tú no tienes un contenido, bueno, a ver, podemos tener un producto, un servicio, que puede ser muy bueno, maravilloso, puede ser el mejor del mundo, pero no sabemos cómo comunicarlo, y cuando lo comunicas con un contenido, ahora ese contenido, ¿cómo lo posicionas? ¿No? Porque también esa es la parte interesante, hablar de los famosos copy out, Sí. los títulos llamativos, todo eso. Y si no tenemos eso, pues evidentemente también no conecta ni llega con tus canales de difusión y con las etapas o canales también que hablábamos, ¿no? De las marcas. Entonces creo que ahí podemos ir conectando. Me gustaría que fuéramos cerrando cada uno de ustedes desde su disciplina, digo, también pues ya por el tiempo vamos a ir cerrando, pero me gustaría que compartiéramos como una conclusión o alguna recomendación para nuestro auditorio, cada uno desde su punto de vista. Selene, pues tema de negocios, David ahorita con todo esto que nos platicaba, Edith en tema redes, para ver cómo podemos ir apoyándoles a ellos. Si conocen una herramienta también, a mí también ahorita se me ocurrieron varias herramientitas que podemos recomendar, entonces por favor. Bueno, pues desde el tema de negocios y la parte de Customer Experience, que hace rato como que lo platicábamos, sí es como importante considerar a quién le estás hablando, cuál es el momento en el que estás viviendo con tu cliente, porque no es la misma forma en cómo le hablas cuando quieres enterarlo de algo a como le hablas cuando ya quieres que realice una acción de compra, por ejemplo, ¿no? Entonces, como tener esta parte muy bien delimitada y conectándolo mucho también con lo que estábamos platicando el episodio pasado de las dosis de canal, o sea, cómo logramos ser más persuasivos, ¿no? En estas momentos clave de comunicación con el cliente, qué queremos transmitirles, si vamos a apelar, por ejemplo, a la nostalgia por algún servicio, por algún producto, ¿no? Cómo los llevamos como por toda esta parte de la experiencia y siempre cuidando mucho cuáles son como esos atributos y valores que quieres tener como de respaldo con tu marca, ¿no? Ser muy congruente con eso. Creo que es como lo que yo resaltaría. Si no quieres ser una marca que tenga su credibilidad ahí en la tablita o en la cuerda floja, pues sí cuida mucho, ¿no? Lo que estás diciendo que eres y que haces y que realmente lo entregues, ¿no? Porque luego ya entramos como en conflicto. Súper consejo, saber cómo comunicarlo y en qué tiempo, Exacto. ¿no? Edith. A mí me parece muy importante el tema de los títulos, porque incluso desde la campaña, hablando de en redes sociales, desde el nombre de la campaña, es importante saber cómo lo vamos a llamar, en qué se va a basar toda esta campaña, que es justo este título que no se tiene que salir de la línea para ninguna de las demás publicaciones o para ninguna red. Y creo que es de lo más importante, como decía también Selene, si ya estás poniendo algo, todo tu contenido tiene que ir relacionado a lo que estás nombrando, porque entonces eso te ayuda a ti como empresa
a tener esa confianza de los públicos, que es como lo comentábamos también en el episodio pasado, es muy difícil tener la confianza de un usuario o tener la confianza de alguien que ya nos compró y que siga viendo que el contenido que nosotros posteamos y cómo somos nosotros y lo que nosotros le estamos dando es todo de la misma línea, es como de lo más importante. Padrísimo. David, ¿algo con lo que también nos quieras compartir para ir concluyendo? Pues sí, como ya comentamos varias veces, o sea, en el entorno digital pues compites con miles de contenidos y la gente nada más tiene un instante. Entonces por eso es importante tener títulos llamativos que logren captar la atención pues en el momento, ¿no? Al instante. Entonces, si bien no hay una fórmula mágica, pues sí hay como ciertas claves. Yo mencionaba 5, que en este caso serían: la primera es identifica las palabras clave, apóyate del SEO para que identifiques lo que la gente está buscando y qué es relevante para tu contenido. La segunda sería despertar la curiosidad, o sea, genera un título que a la gente le llame la atención, lo que sabías de, lo que no sabías de, los 3 secretos, por ejemplo. La tercera sería sé claro y conciso, o sea, pues 5 o 10 palabras, digo, no es un parámetro exacto, pero sí trata de ser muy breve y que tu contenido refleje la esencia de lo que quieres transmitir y muy directo y breve. Entonces, la cuarta sería sé original y creativo, o sea, utiliza juegos de palabras, metáforas, para que tu contenido destaque, porque pues hay miles de publicaciones que van a decir exactamente lo mismo, entonces tú trata de que tu contenido pues llame la atención de alguna forma, ¿no? Que se diferencie, sea único. Y la última sería transmite beneficios o soluciones, o sea, pues dile al usuario que lo que le vas a ofrecer le va a solucionar algo, ¿no? O sea, le vas a transmitir pues ya sea una solución a un problema o un beneficio. Sí, y está bien padre cómo coinciden los 3 de cómo se hila, ¿no? De cada etapa que tiene tu customer, en cada una de las fases, tiene que llevar un mensaje, ¿no? Cómo conecta con la estrategia digital, el contenido que es para tus campañas. Y todas estas recomendaciones que nos hace David, pues van a ayudar evidentemente a que sepas cómo hablar con tu customer, ¿no? Exacto, sí. A mí me gustaría agregarles, y se los vamos a dejar aquí en el descriptivo de nuestro episodio, algunas herramientas que van a complementar, como buen tecnólogo, como buen geek, siempre lo digo, algunas herramientas que van a complementar hacer el estudio de lo que dice David y te van a ayudar mucho. Una de ellas que usamos mucho y nos ayuda mucho y es gratis, pues Google Trends. En Google Trends puedes identificar muchas tendencias, muchas palabras que están relacionadas con temas secundarios que también de ahí le puedes llegar por probabilidad y estadística a otro público, ¿no? Hay otra herramienta que a mí me gusta mucho que se llama Spark Toro, así Spark como de chispa, Spark Toro, que esa te ayuda a hacer, es un motor de análisis de una palabra y te dice en base, por ejemplo, ponemos no sé, ahora que viene pan de muerto, ¿no? Por ejemplo, pan de muerto. Y te arroja qué dicen las audiencias en redes sociales, páginas web, sitios similares, en blogs, y de ahí puedes sacar muchísima información que te permite generar contenidos, titulares llamativos, etc. Hay otra página que también es muy padre que se llama What My Audience Says, ¿no? Que tú metes igual una frase, una palabra, una keyword, y te da como diferentes opciones de lo que el público está diciendo en torno a eso, ¿no? Es muy interesante esa. Hay otras que también pues está Raven Search Keyword, que también te da muchas palabras clave. Nate Patel también es una plataforma que te ayuda a buscar muchísima información. Entonces las vamos a dejar acá para que vayan y le den clic, las investiguen, nos platiquen. Si ustedes conocen alguna otra, estaría ahí sí nos llevas de estaría calle. padre. Ya saqué a tu lado geek. No, pero incluso una búsqueda, por ejemplo, en TikTok, tú pones tu tema y tú puedes ver el contenido que tiene Sí, como claro. más exposición y de ahí puedes pues tomar ideas, ¿no? O sea, no te copies el título, pero sí dile, este contenido tiene 3 millones y utiliza estas palabras, entonces pues tú ves también la forma de saber qué De ver palabras cuáles utilizar. funcionan. Sí, esa es una muy buena estrategia de meterte en redes sociales y buscar la palabra. Bueno, en TikTok porque es como un buscador y te aparecen contenidos, tú te metes ese contenido y algo que no hace la gente, y ahí un tip es, por ejemplo, tú metes la palabra, ¿no? A ver qué están diciendo del mundo fitness o marketing digital, ¿no? Y te van a aparecer muchos videos en el buscador de TikTok, por ejemplo, hablando estrictamente. Vete al que tiene más views, al que te aparece el mejor posicionado. Uno, analízalo, cómo está estructurado su SEO, su keyword, sus hashtags. Pero lo más importante y lo que la gente no se hace es leer los comentarios.
te debes de meter a leer los comentarios como buen analista o content manager, debes de ver los contenidos de los comentarios, porque en los comentarios hay preguntas, hay palabras clave, pero que no son del especialista, sino del público, la audiencia objetivo. Y de ahí sacas muchísimo contenido de un contenido que ya está posicionado. Ya te ahorraron la chamba. Sí, estás viendo tal cual lo que la gente necesita, lo que la gente quiere. Sus observaciones. Entonces, exactamente. Y ya te ahorraron toda la chamba de el testing AB. Bueno, gran parte, ¿no? Sí. Pero pues bueno, ahí está las recomendaciones. No me queda pues más que muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en el episodio. David, muchísimas gracias por habernos compartido parte de tu expertise, de tu día a día, cómo contribuye tu trabajo a los proyectos. Y de igual manera, pues bueno, esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy. No sé si quieran cerrar con algo más, con algo que quieran compartir. No, nos vemos. Adiós, nos vemos. Perfecto. Pues, David, muchas gracias. Selene, muchísimas gracias. Edith, gracias por acompañarnos. A todos ustedes que nos acompañaron en nuestro episodio número 1, ¿Qué hubo con los negocios? Muchísimas gracias y nos estamos viendo, escuchando. En el siguiente con personalidad de las marcas. Personalidad de las marcas. Va a estar muy bueno, interesante. Pues se viene temazo. Se viene interesante, sí. ¿Algo que nos quieras adelantar un poquito de qué va a ser? Adelantarles, pues, la especialista es Edith para ese tema. Gracias. Bueno, luego lo vemos. Sorpresa, va a ser sorpresa. No quiere soltar. No, va a estar muy padre, va a estar muy Va a padre. estar muy entretenido. Muy entretenido de las personalidades vistas desde literal como personalidad de como si fuera una persona, que es una red social y cuál es la personalidad que tiene y cómo nosotros como personas también nos sentimos más atraídos hacia alguna de ellas. Padrísimo. Entonces, va a estar muy padre. Sí, interesante. Pues ahí está. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Para todos los que nos escuchan, bonita semana, día, ombligo, mañana, tarde, noche. Pásenla bonito. Nos vemos. Bye bye.